Señor, porque tú nos rescataste. Con tu amor nos rescataste. Vamos, dale gracias, dale gracias, dale gracias. No te canses de darle gracias. No te canses de darle gracias. Tu amor me rescató. Tu amor me limpió. Tu amor me dio vida eterna, Señor. Por eso cantamos. Por eso cantamos. Santidad, en intimidad.
Gloria al Señor, Dios le bendiga esta hermosa tarde. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos de la iglesia Betel, algunos poquitos que tenemos aquí en el templo Betel en Santa Catarina, Nuevo León, y a usted que nos sigue por las diferentes redes sociales, Facebook, nuestro canal YouTube Betel Santa Catarina, y también nuestro programa de radio Betel Santa Catarina. Es una bendición, es un privilegio estar reunidos a través de los diferentes medios con el propósito de alabar al Señor. Espero que se haya gozado, si se contactó con nosotros con tiempo. Tuvimos 2 alabanzas de diferentes cantautores y espero que haya sido de bendición como nosotros nos gozamos también. Dios le bendiga hasta donde esté, ahí en la comodidad de su hogar. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nuevamente nos quitaron fin de semana para estar en el templo, pero tenemos permiso para estar aquí algunos poquitos transmitiendo, y le agradecemos que esté con nosotros alabando al Señor. Mandamos un saludo a todos aquellos hermanos que nos honran también con su presencia, de contactarse a través de los medios en las redes sociales hasta donde llegue esta señal, en nuestro país o fuera del extranjero. Dios le bendiga. Les saludamos en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, y quiero invitarle a que oremos para que el Señor bendiga este tiempo, que su Espíritu Santo prepare nuestra mente, nuestro corazón para escuchar su palabra en medio de estos tiempos ciertamente complicados, pero tenemos la libertad de expresar la palabra del Señor, y usted también de escucharla ahí en su hogar, o si va viajando, hasta ahí le bendecimos también. Si va en su carro y va sintonizando este programa, le bendecimos en Cristo. Quiero que oremos, amada iglesia que estamos aquí, unos cuantos, que estemos orando al Señor para que Él bendiga ese tiempo y nos bendiga a nosotros para poder compartir también este sermón, esta prédica que hemos preparado en el nombre del Señor. Oramos. Padre, gracias te damos esta hermosa tarde por la bendición, por el privilegio que nos das de estar reunidos en tu nombre. Tu palabra así nos enseña, y es una bendición poder acercarnos a ti en el nombre maravilloso de Jesús. Señor, te rogamos que esta tarde, a través de ese tiempo espiritual, tú bendigas este tiempo, bendigas a cada oyente que se conecta a través de los diferentes medios, a la iglesia Betel, Señor, y a todos aquellos hermanos de otras congregaciones que, disponiendo este tiempo, sin descuidar sus actividades en las congregaciones, también se reúnen con nosotros para alabarte y bendecirte. Señor, que esta palabra que tú nos has dado venga a consolar, venga a animar, venga a alentar el corazón de tu iglesia en estos tiempos complicados. Nunca faltará tu promesa, Señor, y es ahí donde queremos reafirmar el sermón. Que este mensaje, oh Dios, bendiga abundantemente, como lo hace la lluvia temprana o la lluvia tardía en las siembras y en las cosechas. Así, Señor, traigas un refrigerio espiritual a tu pueblo. Te lo pedimos en Cristo, a quien damos toda la gloria y toda la honra. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, hemos estado considerando tiempos escatológicos. La semana pasada veíamos sobre la venida del Señor, y entre semana nos hablaban de cómo servirle al Señor. El jueves nos hablaban de que necesitamos hacer reformas en nuestro interior, y hoy quiero considerar la segunda parte del sermón de la semana pasada, que fue haciendo frente a la apostasía, y hoy vamos a considerar
el hombre de pecado. Así que acompáñenme allí a la segunda carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Alabe al Señor allí con su familia, enseñe a sus hijos a bendecir a nuestro Dios. Que de temprana edad ellos aprendan la forma correcta de alabar a nuestro Dios. Y qué mejor que en el seno del hogar. Carta del apóstol San Pablo a la iglesia tesalónica, capítulo 2, versículo 3 al 6. Hoy es domingo 5 de julio del 2020, con la gracia de Dios, en el calendario gregoriano. Pero vamos a aprovechar ese tiempo. Yo lo leo, usted sígame con su vista y en el hogar, los que están aquí también. Dice así la bendita palabra del Señor: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Gloria al Señor. Póngase cómodo ahí en su hogar, los hermanos que están aquí. A la luz de la palabra de Dios, hermanos, ¿serán estos tiempos finales? Pregunta para introducirnos al sermón. Debemos estar considerando siempre esos tiempos a la luz de la palabra de Dios. Esta pregunta el Señor me la ponía cuando preparaba el sermón y meditaba sobre estos tiempos. ¿Serán estos tiempos proféticos? ¿Tiempos finales? Mire que ahora que estaba preparando el sermón, una disculpa, que nuestro técnico nos cambió el micrófono. Ahora que preparaba el sermón, estaba considerando un comentario que viene en una Biblia muy reconocida, que al estar leyendo el versículo 3, ahí en su Biblia, dice la Escritura: nadie nos engañe en ninguna manera. Empieza diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Una advertencia para estos tiempos. Nadie los engañe de ninguna manera. Nos habla la iglesia que estemos preparados para discernir esos tiempos que estamos viviendo. Así el apóstol le hablaba a la iglesia de Tesalónica: nadie los engañe de ninguna manera. Es una advertencia en la cual implica o lleva implícito el que tengamos cuidado con lo que estamos oyendo y con lo que estamos viendo, para entonces sí llegar a una conclusión a través de las Escrituras. Es así como empieza el sermón, este versículo 3 del apóstol Pablo de la iglesia de Tesalónica. Pero yo también nadie, iglesia que nos está siguiendo a través de las redes sociales, nadie nos engañe de ninguna manera. Y hay un porqué. Porque no vendrá. ¿No vendrá quién?
¿De qué está hablando este pasaje? Porque no vendrá Cristo. Todo el contexto está hablando de esto. Porque no vendrá Cristo sin que antes pasen dos situaciones muy complejas, dos cláusulas, podremos llamarle de esta manera. No se manifestará sin que pasen estas dos cláusulas. La primera la veíamos la semana pasada, y la segunda es la manifestación del hombre de pecado. Usted lo lee ahí en su Biblia y no hay duda para equivocarse. Todo el sentido habla que el Señor no vendrá hasta que se manifiesten estas dos cláusulas o estas dos situaciones en el mundo. Pues bien, leía un comentario en una bíblica muy afamada, no quiero decir nombres, y decía, el comentario decía, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica y le dice que después de estas dos cosas que estamos considerando la semana pasada y hoy precederán a la venida de Cristo. Y me puse a estudiar en la misma Biblia y el pasaje dice igual. No se engañe, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. Y dice esa Biblia con un comentario ahí, dice que estas dos cosas precederán después a la venida de Cristo. Y ahí entramos ya en un conflicto doctrinal. ¿Está anticipando la venida de Cristo o un rapto antes de estas dos señales? Y esa doctrina se ha hecho muy famosa, la doctrina del rapto. Sí creo, voy a aclarar, sí creo que el Señor, porque aquí lo dice, vendrá por su pueblo a su tiempo. Por eso el apóstol y el Espíritu Santo nos dicen, nadie los engañe. Entonces, si predicamos, como dice el comentario, voy a usar ese comentario, no es la Biblia, quiero aclarar, si es una Biblia de mucho prestigio. Y leí entre semana un comentarista que decía, no todo lo que pienses de la Biblia es correcto. Pongan atención en esto. No todo lo que tú pienses de la Biblia es correcto. La única verdad es la Biblia. Y entonces cuando veo ese tipo de comentarios digo, ¿cómo? Entonces, esta posición doctrinal me está diciendo que la iglesia se va antes de esto que estamos estudiando. Cuando aquí la traducción del griego al español no tiene razón de equivocarse, porque no vendrá, dice el versículo 3 ahí en su Biblia, léalo. Si usted está en su casa y no está siguiendo, léalo por favor, que nadie los engañe de ninguna manera. Según Tesalonicenses 2:3, porque no vendrá sin que antes pasen dos cosas: la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. ¿Sí lo dice? ¿Ya lo leyó en su casa? Vuélvalo a leer, vuélvalo a confirmar. Todo ese contexto del capítulo 2 y parte del capítulo 1, la iglesia tesalónica está esperando la venida de Cristo. Y les hago una pregunta también: ¿están esperando la venida de Cristo? ¿Cómo la estamos esperando? El Señor nos habla en su amor y su misericordia de esta manera. Quiere alentarnos que al momento que empecemos a ver estas cosas
que están aconteciendo, digamos como dice el Evangelio de Lucas, levanta tu cabeza, porque nuestra redención está cerca. Pero vemos que son dos situaciones complicadísimas para la vida espiritual y para la vida natural: la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. ¿A quién le gusta? A nadie le gusta padecer. A nadie. Pero aquí dice la Escritura que Cristo no vendrá sin que antes pasen estas dos cosas. Por lo tanto, llegamos a una conclusión: que van a ser tiempos difíciles aún para la iglesia. Y quizás, amado hermano, le esté derribando alguna esperanza que usted tenía de que Cristo venía antes de que pasaran situaciones difíciles. La Escritura dice que no. Y por favor, si alguien tiene un comentario, háganoslo saber por Facebook. No se enoje conmigo. Si le han enseñado por años de que el Señor viene y nos vamos y ahí se queda el mundo y ahí se queda Israel y ahí se queda... Miren lo que dice la Escritura. Y puede ir a Mateo, y puede ir a Marcos, y puede ir a Apocalipsis, y veo a la iglesia en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles. Y usted dirá: hermano, nos está trayendo puras malas noticias. No. El Señor en su amor y su misericordia nos está hablando que estemos preparados, que estemos santificados, que no descuidemos nuestra vida espiritual, que no descuidemos nuestra relación con Él, porque de ahí depende la vida. Y si estos tiempos que estamos viviendo son difíciles para usted en el sentido espiritual, ¿qué será lo que viene? Por tanto, le aconsejo que busque más del Señor, que se aferre a sus promesas, a su palabra, que se esfuerce porque su vida y mi vida, los que estamos aquí, sea agradable delante del Señor. Eso es lo que verdaderamente cuenta. Más adelante Pablo nos da la razón. Medite bien sobre esto que estamos hablando. Por eso lo invito, si tiene un comentario, hágamelo saber, conforme a la palabra. No me vayan a escribir enojados conmigo: no, hermanos, ¿qué está diciendo? Si me han enseñado que el rapto viene y nos vamos y ahí te queda el mundo cruel. Mire lo que dice la Escritura: no vendrá. ¿Quién? El Señor. Hasta que se manifiesten estas dos cláusulas, muy difícil para la humanidad. No vendrá la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Oiga bien lo que dice: y se manifieste el hombre de pecado. Van a ser tiempos difíciles. Y usted me dirá: ¿y dónde está la consolación? La consolación no depende de mí, depende de Cristo, de su Espíritu Santo, el gran consolador. Por lo tanto, este sermón nos invita a aferrarnos a Él con todo lo que somos. Por eso la introducción de este sermón los llevé a que reflexionaran, a la luz de las Escrituras, qué tiempos proféticos estamos considerando. ¿Son tiempos de fin? Y si usted me dice que sí, quiere decir que se está manifestando ya una de estas dos cláusulas, la apostasía. Y esa la vimos la semana pasada. Y al final del sermón llegamos a una conclusión, casi todos, que estamos viendo que esa apostasía, que todo lo que va en contra de Dios,
ya está en acción. Por lo tanto, la primera parte ya está. Falta esta segunda parte. ¿Sabe que anoche estábamos viendo el eclipse lunar? ¿Cómo se dice? Penumbral. Hay penumbras. ¿Qué son las penumbras? Cuando la noche está llegando. Génesis 1:14 dice que el Señor puso las lumbreras para señales de los tiempos. Y casi en este año, finales del año pasado, en este año en enero, en junio y en julio, llevamos 3 eclipses penumbrales. ¿Qué estarán anunciando? ¿Podemos tomar entonces lo de Génesis como que el Señor está diciendo, hey, el día se está acabando? ¿Cuál día? El día espiritual. Y dice el mismo Señor Jesucristo, y ya cuando la noche viene, ya nadie trabaja. Oye, qué asombrosa es la palabra del Señor. Qué hermosa. Y podemos decir, ¿y dónde está la consolación? Ahí está. Que nos está avisando. ¡Hey, iglesia! Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate de esas tinieblas. Estamos a punto de entrar en la noche. Si tomamos lo que decimos de Génesis 1:14. ¿Sabe que precisamente anoche estábamos en la terraza de mi casa, que es su casa? Estábamos viendo el eclipse. Y meditabas precisamente sobre este versículo, Génesis 1:14. El Señor dice, y puso la gran lumbrera para el día y la lumbrera menor para la noche, para señalarnos los tiempos. Podemos decir físicamente que señalan los tiempos, los meses, los años, los ciclos de la primavera, verano, otoño, invierno. Pero ¿qué si lo llevamos a un plano espiritual? ¿Qué si el calendario de Dios, el lunisolar que usa en su tierra, nos está diciendo, hey, estamos cerquitas? Y entonces sí podemos ver que la misericordia de Dios, la consolación de Dios, le está diciendo a la iglesia, prepárense. Acérquense más a mí, como la gallina junta sus pollitos. Y eso lo hemos visto los que somos de rancho. Cuando empieza a llover, la gallina corre, los pollitos corren detrás de él, se acurruca la gallina y los pollitos se meten. Y qué hermosa figura nos trae el Señor cuando le decía a Jerusalén. Ahí está la consolación de la Escritura. Estábamos considerando eso anoche. Y por todos lados veía 2 cuadras. La cuadra de enfrente, donde estaban a la casa, y la cuadra de atrás. La mayoría en fiestas, carnes asadas, vicios, ajenos a la voluntad de Dios, ajenos a la misericordia de Dios. Y a veces, como iglesia, decimos, vamos a orar para que el Señor tenga misericordia. El Señor tiene misericordia cada día. Son nuevas cada mañana. El problema es que la gente no la quiere. Prefieren todo eso que les estoy platicando. Y uno como creyente, su corazón se contrista. ¿Cómo llegarle a esa gente? Y meditaba en mi corazón y digo, Señor, tú sabes que les he hablado aquí. Me he ido a parar enfrente de su casa a decirles sobre estos tiempos. Y si me escuchan, no me corren.
pero no hay cambios en su vida. No quiere la misericordia de Dios. Y bien lo dice la Escritura: el que persigue vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandona. Y ay de aquel, porque vienen tiempos, aquí está, tiempos de dolores, tiempos de aflicción. Nuevamente, le vuelvo a decir a usted, si tenía esa esperanza, que a través de muchos años la oímos, viene el rapto secreto. Y sí lo dice la Escritura en la segunda carta a Tesalonicenses: y se tocará la trompeta en ese gran día, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Pero habrá señales también, y aquí están estas señales. No podemos negarlas ni pasarlas por alto. Entonces, ¿quién es este hombre de pecado? La venida, dice ahí, parousia de griego, adviento, retorno, estar cerca, reunión cristiana. Así lo define el diccionario griego. La venida del Señor. Que anhelemos su venida, pero que vivamos como Él le agrada, esperándolo, atentos a esos tiempos, temerosos a estos tiempos. No me refiero a un miedo de que no salga porque se va a contagiar, no, temeroso de fallarle a Dios, de pecar contra Dios, de que nuestra vida se consagre, de que nuestra vida se santifique cada día más, despojándonos de todo peso de pecado, como dice la carta de Pablo a los romanos. ¿A los romanos o a los hebreos? Bueno, ahí dice, despojándonos, hebreos, ¿verdad? Despojándonos de todo peso de pecado. Y entonces, sí, hermano, estar en esa confianza, pase lo que pase. Oiga bien lo que le voy a decir esta mañana, esta tarde ya. Pase lo que pase, el Señor vendrá por nosotros. Requisitos para su venida. Ahí en el versículo 3, la llegada de la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. ¿Quién es ese hombre de pecado? El anticristo. Ven conmigo allá a Juan, primera de Juan 2:18. Sígame usted que está en su hogar. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 18. Mire lo que dice Juan también. Esta semana compartía en un hogar y les decía, ¿sabe? Dicen los estudiosos que la referencia a la venida de Cristo en la Biblia la encontramos más de 300 veces. Dígame si no será importante este evento. Claro, es lo que la iglesia de Cristo, todos los que creemos en Jesús de Nazaret, o Yeshua como dicen algunos, estamos esperando su venida. Y mire lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan profetizando de este tiempo. Si dijera, no vamos a conocer ese tiempo, Juan hubiera escrito de esa manera. Ahí está, hermanos, otra vez. ¿Y quién les inspiró? El Espíritu Santo.
asombroso. Por esto conocemos que es el último tiempo. Si nosotros no íbamos a estar en ese tiempo, ¿para qué lo escribe? Hay que se haga bola el mundo. No va a faltar que me digan, no, pues ¿qué es, hermano? Yo me voy. ¿De qué es recibir todo eso? Yo me voy antes. ¿Sí? Ese es el anhelo, irnos con el Señor. Necesitas conocer los tiempos. Por eso la Escritura, el mensaje empezó diciendo: nadie te engañe de ninguna manera. Nadie te engañe con ninguna doctrina. Mete la palabra, escudriñala, mira los tiempos en que está escrito los verbos. Ahí está Juan diciéndonos también lo mismo. Es el anticristo. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, los requisitos para la venida de Cristo, dos cláusulas: la apostasía y fíjese cómo dicen los verbos, la llegada de la apostasía y la manifestación del hijo de pecado o del hombre de pecado. Dos cláusulas. Y diremos entonces, ¿a poco eso detiene la venida de Cristo? Si el Señor es poderoso para hacer lo que Él quiere, sí, pero Él lo escribió. El Espíritu Santo lo escribió. Por lo tanto, esta palabra no puede ser quebrantada, ni por nuestro Padre Celestial. La va a cumplir. Y entonces nosotros, la iglesia, hermano, no me diga eso, hermano. Yo no se lo estoy diciendo. Aquí lo dice. Aquí lo dice. Alabo al Señor porque ahora la venda de nuestros ojos con respecto a la interpretación está más clara que nunca. El siglo pasado, que iban a entender nuestros intérpretes, nuestros grandes teólogos, que hablamos de ellos con mucho respeto, de Apocalipsis, cuando hablan que aquellas cosas salían y tiraban fuego con olor a humo y azufre. ¿Qué es? Son balas. Y ellos decían, oye, esos monstruos, ¿qué serán? Ahora entendemos que el siglo pasado, a mediados, se inventaron las máquinas voladoras, y zumbaban como muchas voces, los helicópteros. Se nos dio luz en este tiempo para la interpretación, la cual no tuvieron nuestros hermanos pasados, y trataron de una u otra manera explicarnos las cosas. Y hoy vemos con cierta sensación de decir, bueno, los hermanos trataron. Estaba leyendo un comentario que no quiero decir el nombre, pero también trae unas cosas. Ese se escribió como en el año 1800. Entonces, hoy el Señor nos ha dado ese gozo de poder ver con claridad, porque la venda se está quitando, y poder ir con claridad al pasaje bíblico. ¿Qué quiere decir el Señor para estos tiempos? Los dos requisitos, ya lo estamos viendo la semana pasada y hoy, son la venida del anticristo. La cualidad de este ser, ahí lo dice el versículo 3. La cualidad de este ser es el hijo de perdición. Un sinónimo de ese personaje es destrucción. Destrucción para los que se pierden. Les digo que esto es de consolación. Es destrucción
para los que se pierden, para los que no quisieron hacer suya la bendita palabra de Dios, recibir al Espíritu de Dios, las arras de nuestra herencia, dice el apóstol en la carta a los Efesios. Las arras de nuestra herencia, el sello del Espíritu Santo, se manifestará con todo. Y la semana que entra vamos a ver la tercera parte, el misterio de la iniquidad. Y va a ver cómo se tiene que manifestar. Aquí lo dice la palabra. ¿Cómo se debe de manifestar? La cualidad de este hombre de pecado es hijo de perdición. Hijo de perdición. Destruye todo lo que toca. ¿A quién le suena? Juan 10:10, ¿verdad? No vino sino a matar, a robar y a destruir. Serán tiempos difíciles, tiempos complicados para aquellos que no hayan aceptado al Señor como su Salvador. Bienaventurados vosotros, los que oyeron y creyeron. Y aún, bienaventurados sois cuando por su causa os vituperen y os digan todo mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que vayan a hacer tiempo de fin y se guarden en santidad. Vale la pena, hermanos, porque no vamos solos a la batalla final. Cualidades de ser el hijo de perdición, destrucción. Versículo 3. Versículo 4 nos describe la función horrorosa de este ser maligno. Versículo 4 describe su función. Se opone, está en contra, se resiste a todo lo que es de Dios. Va a tomar el control del mundo. Y no te asustes si se empiezan a cerrar las iglesias. ¿Sabe que ayer nos llegaba un video de un hermano de Estados Unidos alarmado? Ayer alarmado, él publica a través de Facebook, en el carro caminando ahí, que en los Estados Unidos, para ser exacto, en el estado de California, acaban de prohibir, oiga bien, que no se mencione ni siquiera la palabra Dios. Considérenlo. Yo se lo estoy pasando, como lo dijo el hermano, es muy conocido. Considérenlo. Ayer, no estoy diciendo que él soñó que de aquí a 10 años, no. Ayer estaba anunciando que están prohibiendo que aún se mencione la palabra Dios. Y mire la función de este. Se opone, y ya vimos que es oponer, oposición. El hombre de pecado, este anticristo, se opone. Dice el diccionario, tomar una posición contraria, es decir, ser adverso,
Y miren lo que dice el diccionario: una figura repugnante, adversario, ser contrario a u oponerse a. Es algo que produce, dice aquí el diccionario, algo repugnante. Como cambiar una ley de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hoy se está cambiando esa bendita ley. Ya no es el hombre y la mujer. Están autorizando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y si alguien me está viendo o va a llegar a este mensaje, alguna autoridad, no lo digo yo, no se enoje conmigo, lo dice la bendita palabra de Dios. Y como no se puede cambiar, aunque quemasen todas las Biblias, porque en el cielo está escrita, van a batallar contra eso, no contra mí. Yo estoy diciendo lo que dice la Escritura. Se oponen, y ya vimos todo eso. ¿Quién es este? Se oponen y se levantan. Número 2, estamos describiendo la función. Número 1 fue se opone. Número 2, y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Vendrá una apostasía, hermanos, como nunca se ha visto. Y vendrá una persecución aún contra la iglesia, para que no digamos nada de Dios. Tratarán de callar, que no se hable en el nombre de Dios. Se procurarán leyes, quizás, en contra de esos servicios. Se llegará incluso a pensar que la iglesia de Cristo es enemiga del mundo por ir en contra de esas nuevas leyes que se están autorizando terrenalmente y humanamente. Es un motivo para decir: si siguen hablando, les cierro. ¿Y qué vamos a hacer? Número 3, o es objeto de culto. Y de 3 cosas de su función: se opone a todo lo que es de Dios, se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, desea culto también. Y quiero que consideremos Apocalipsis 13, del 1 al 8. Perdón, Apocalipsis 13, ¿verdad? ¿Les dije? Sí, andaba en el 8. 13 del 1 al 8. Lo voy a leer, síganme con su vista, síganme por favor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia?
¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí nos paramos tantito. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. ¿Le dice algo esa? ¿Le dice algo esa fecha? ¿Sí? La mitad de la tribulación. ¿Seguimos? Y abrió su boca. Fíjese bien en este paralelo con lo que estamos viendo en Tesalonicenses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cuáles santos? Pregunto yo. Si para ese entonces la iglesia se fue en el rapto. ¿Cuáles santos? La iglesia aquí estamos. Y dice, y vencerlos, a uno que otro. Así lo dice Mateo 24. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Tiene la gran diferencia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Solamente aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo son los que adoraban a la bestia. Los que no, resistiendo firmemente y peleando por la fe, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No va a ser fácil. No permitas que tu nombre sea borrado del libro de la vida. Nos conviene luchar hasta el último tiempo. El Señor cumplirá sus promesas en su iglesia. Tenlo por seguro. Y es algo repugnante esto que se va a vivir. Conclusión de su función. ¿Qué es lo que pretende? Esa adoración que veíamos, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Es un símil, es una comparación, que quiere sentarse en el trono como Dios, pero no es Dios. El Señor lo reprenda. Número 2, haciéndose pasar por Dios. Aquí acabamos de leer que lo adoraron todos aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida. Va a haber pleito, hermanos, hasta el final, por su alma y por mi alma. Por eso, regresamos a Tesalonicenses. Miren lo que dice el versículo 5. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Esa iglesia era una iglesia que escudriñaba la palabra. Ya sabían. Únicamente como estaban pasando tribulación, les dijimos la semana pasada, tribulación y persecución, decían, es la venida del Señor. Y aunque aún en esa condición, dice el capítulo 1, crecían en fe, Pablo decía, hey, no, tienen que pasar estas dos cosas. Eso ustedes ya lo saben, versículo 5.
acuérdense que cuando yo estaba todavía con ustedes, les decía esto. Y a veces cuando está el dolor, cuando está la aflicción, se nos olvida. Por eso es tan necesario escuchar la palabra de Dios. Es vida. Es vida y aún mucho más. Entonces, Pablo le recordaba a la iglesia de Tesalónica estas cosas. Acuérdense. Entonces, ahora, fíjense lo que dice el versículo 6. Ahora, ustedes saben lo que lo detiene. ¿A quién? Pues la venida de Cristo. No está hablando ahí del hijo de perdición. Eso se va a manifestar, se tiene que manifestar. Aquí lo que viene hablando es de la venida de Cristo. ¿Qué lo detiene? Pues la manifestación de estas dos entidades. Viene el 6. Es que me he encontrado comentarios que dicen, y ahora ustedes saben lo que lo detiene. ¿Qué? Que el Espíritu Santo detiene a ese hombre. No, está escrito. Al tiempo de Dios se va a manifestar. Más bien, estas dos cosas detienen la venida de Cristo hasta que se cumplan, porque ya está establecido por Dios que tiene que pasar. Y cuando se cumplan, cuando la iglesia veamos esas dos cosas, prepárate. Entonces sí, santifícate, llórale, gímele, clámale: Señor, ten misericordia de mí, porque el Señor viene por su pueblo. Ahí sí, te puedes dormir y pensando: Señor, quizá esta noche tú vengas cuando el mundo esté hecho pedazos. Vas a levantarte en la mañana, todavía está la iglesia aquí, sí, todavía está aquí, está sufriendo, está pasando, sí. Que tu fe no se pierda, que tu amor por el Señor vaya hasta el final, para cuando se manifieste el Señor, tú ya vas a saber en cualquier momento, porque tú sabes. Les dice a la iglesia: ustedes saben qué es lo que lo detiene. Mientras tanto, le decía a la iglesia: síganle avanzando. Hay persecución, síganle avanzando. Están sufriendo, síganle avanzando. Capítulo 1, léalo en su casa, completito. Que sea una esperanza gloriosa, hermanos, esperar a nuestro Señor Jesucristo. Quizás te han dicho: oye, tú sigue tu vida y Cristo viene y nos vamos. Hermano, mira lo que dice la Escritura. Para que nuestra vida esté firme en Cristo, para que nuestra vida no se desvíe con deleites, no se desvíe con situaciones difíciles, y menos con comodidades, las cuales te apartan de la voluntad de Dios, sino que nuestra mente y nuestro corazón esté siempre adelante, viendo y esperando la venida del Señor. Ya sabes que lo detiene. No es que tengan poderes de santidad, es que está establecido por Dios para que se manifiesten, y cuando Él venga, usted va a ver la gloriosa respuesta la semana que entra, lo que hace con todas esas entidades. Nuestro Dios sigue siendo Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y tiene todo el control de todas las cosas, y lo escribió, y así se va a cumplir. ¿Qué usa el anticristo? Hasta el anticristo lo usa ahí para que esté ahí, para cumplir su palabra, que no va a pasar. Así que sí, este mensaje te ha cambiado tu forma de pensar, nos invita a consagrarnos, nos invita a santificarnos, a no descuidar. Trabaja lo que tengas que trabajar, sal lo que tengas que salir, vente a la iglesia ahorita que tenemos oportunidad. No desprecies el estar aquí en la iglesia. Ya tenemos pocos días nada más, ya nos volvieron a quitar sábado y domingo, tenemos entre semana. No te quedes, vente como si fuera la última vez
que vas a estar aquí en el templo. Aprovechala. Y aunque no puedes abrazarte con los hermanos, y aunque ni siquiera saludarlo, con que los mires con los ojos y Él te vea también a ti y te diga que te ama y que tú le amas, vamos caminando en lo correcto. Te vuelvo a preguntar para concluir: ¿qué tiempos estamos viviendo conforme a la palabra? Es tiempo de seguir como los chicos que te decía que veía anoche, como a las 11 de la noche, en fiestas, en vicios, en descuidarnos. ¿O es tiempo de seguir buscando la promesa, de seguirnos afianzando con temor reverente al Señor? Decirle: Señor, ten misericordia, que sea hallado digno de ti el día que tú vengas. Guarda mi mente, guarda mi corazón, guarda mis pensamientos en santidad. Este debe ser el clamor de la iglesia. Y de paso, seguir predicando, a ver si alguien nos escucha. Que se cumpla el tiempo de los gentiles, y entonces vendrá el Señor. Amado hermano, amada iglesia, la iglesia de Tesalónica ya sabía cuándo vendría la parousia del Señor. Ya sabía cuándo vendría Cristo. Nosotros debemos estar preparados también. Estamos viendo cosas que nunca habíamos visto. Cada día, cosas que no se habían visto. Entonces, estoy seguro que estamos entrando a la recta final para que el Señor cumpla toda su palabra. Y empezamos la semana pasada con esos temas de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Yo te invito, Iglesia Betel, amigos, hermanos que nos están acompañando de otros lugares, acerquémonos pues confiadamente al Señor. No te va a rechazar. Si tú nos estás escuchando por primera vez, abre tu corazón al Señor. Invítalo a que sea tu Señor y tu Salvador, como un día lo hicimos nosotros. Esta tarde, el Señor te bendiga grandemente. Amada Iglesia Betel, Dios les bendiga grandemente. Hermanos, de donde nos estén viendo, nuestro deseo es que vayamos juntos hasta el final, peleando la buena batalla de la fe. Que el Señor les bendiga grandemente y cumpla su propósito hasta el final en cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Únicamente les recuerdo a la Iglesia Betel, martes a las 7 y jueves a las 7 de la tarde. Dios les bendiga. Despedimos la transmisión saludándolos en el nombre del Señor Jesucristo. Shalom.